Un rico llevó a un mendigo y a su hijo para quedarse en su casa con su esposa paralítica. Al regresar y entrar sin golpear la puerta, quedó impactado por lo que vio. Armando Salazar, con sus cabellos ya canosos, aún mantenía la postura de su juventud atlética. Se despertó en una mañana común sintiéndose exhausto. A los 52 años, su rostro cargaba líneas de preocupación y cansancio, no solo por los negocios, sino por el peso emocional de cuidar de su esposa, Lucía, quien había quedado paralizada tras un trágico accidente hace 2 años. A pesar de las adversidades, su amor por ella seguía inquebrantable, dedicándose diariamente a brindarle todo el confort y apoyo necesario. Era una rutina agotadora, pero él la amaba tan profundamente que nunca se quejaba de cuidarla, sintiéndose feliz de poder hacerlo por ella. Lucía, alguna vez vibrante y llena de vida, ahora pasaba sus días confinada a una silla de ruedas o a su cama adaptada. Esa mañana, Armando había ajustado cuidadosamente las almohadas para que Lucía estuviera ligeramente inclinada, una posición que aliviaba su respiración y le ofrecía una mejor vista del jardín. «Estás hermosa como esta mañana soleada», le dijo a su esposa. Armando podría jurar que la mirada de Lucía había cambiado de triste a apasionada al escuchar sus palabras. Como ella ya no podía hablar, Armando había aprendido a leer sus ojos tan bien que podía entender lo que quería decir. «Es verdad, creo que tendremos que llamar al jardinero pronto», dijo él, al observar cómo los ojos de su esposa se desviaban hacia el jardín de manera alarmada. Armando trabajaba desde casa y raramente la dejaba para cuidar de su esposa. Mientras reflexionaba sobre los preparativos para los próximos desafíos laborales, Armando fue sacado de sus pensamientos por la súbita aparición de un hombre y un niño en la entrada del jardín. Parecían fuera de lugar, con ropas desgastadas y rostros marcados por el sol y la fatiga. El hombre sostenía la mano del niño, que miraba alrededor con una mezcla de miedo y cautela. «Deben estar necesitando ayuda», pensó Armando, decidiendo ir hacia ellos. «Querida, voy hasta el jardín a ver esas personas en la puerta de casa. No tardaré», dijo él, observando la mirada de su esposa. Al llegar a la entrada de la casa, Armando observó al mendigo y a su hijo con pesar. El niño parecía temblar de hambre al mirar al propietario de la mansión. «Disculpe molestar, señor. Estamos un poco perdidos y con hambre. ¿Podría ayudarnos?». La voz del hombre era ronca, cargada de una esperanza tímida. «Soy Santiago y este es mi hijo Diego», dijo él. Conmovido por su situación, Armando respondió con una amabilidad que era su forma habitual de expresarse. «Claro, vengan conmigo. Vamos a encontrar algo para que coman». Los guió hacia la casa, pensando en la mejor manera de ayudar a esos extraños. Pensó que podía hacer mucho más que darles un plato de comida, así que comenzó a planear cómo podría ayudarlos. «Un plato de comida no resolverá el problema. Si yo fuera un padre en esta situación, me gustaría que hubieran hecho algo por mí», pensó Armando. Tan pronto como los visitantes estuvieron alimentados, Armando les pidió que lo acompañaran para conocer a su esposa, que estaba en el cuarto. Él parecía un esposo orgulloso. Le encantaba presentar a Lucía a todos, además disfrutaba cuando recibía alguna visita en su casa, ya que su esposa no podía ver a muchas personas diferentes debido a su condición. Al entrar en el cuarto, Armando se quedó helado al notar un cambio sutil pero significativo en su esposa. Lucía, a quien él había dejado cuidadosamente posicionada entre las almohadas, ahora estaba acostada de lado, una posición que ella no podía alcanzar por sí misma. Su corazón se aceleró con la sorpresa y la confusión. Los empleados aún no habían llegado. Él estaba solo con su esposa en casa a esa hora. El hombre notó la expresión de Armando y señaló tímidamente hacia la ventana. «Cuando estábamos afuera vimos a alguien moviendo las cortinas. Pensamos que podría haber más alguien trabajando aquí». Armando rápidamente descartó la posibilidad. «Debe haber sido solo el viento», dijo, intentando ocultar su inquietud. Sin embargo, la explicación parecía frágil incluso para sus propios oídos. Al girarse para asegurarse de que Lucía estaba bien, una sombra rápida pasó por el rincón de su ojo, desapareciendo por la terraza de la casa. «Esperen aquí», dijo a los visitantes con una voz más firme de lo que sentía. Cada paso hacia la terraza resonaba con el palpitar acelerado de su corazón,
mientras Armando se preparaba para confrontar lo desconocido, temiendo lo que podría encontrar. Armando recorría los pasillos de su casa, la respiración pesada resonando en el silencio tenso. Cada sombra parecía moverse, cada susurro de viento a través de las cortinas hacía que su corazón saltara. Revisaba cada habitación meticulosamente, pero nada. Ningún signo de otro ser humano allí, solo los muebles en su lugar de siempre y los recuerdos de días más tranquilos colgados en las paredes. Estoy seguro de que movieron a Lucía. ¿Quién haría algo así? Volviendo al cuarto donde había dejado a Santiago y Diego, Armando intentó aparentar calma, pero su mente giraba en tumulto. No había nadie allí, anunció, intentando convencerse tanto como a ellos. Santiago intercambió una mirada preocupada con Diego, notando la tensión que no era típica en la postura del anfitrión. Si quieren, pueden quedarse aquí en esta casa hasta que ajusten las cosas. ¿Qué opinan?, preguntó Armando, recibiendo una mirada sorprendida de Santiago. ¿Haría eso por nosotros, incluso sin conocernos?, preguntó él, abrazando a su hijo. Claro. Hay una escuela aquí cerca y pueden intentar conseguir un trabajo en una agencia a unas cuadras de aquí. Las cosas se van a arreglar para ustedes, dijo él al hombre. Durante una breve conversación, Armando descubrió que Santiago había perdido a su esposa y su empleo, pero había hecho muchas deudas para intentar mejorar la enfermedad de su esposa, lo que resultó en su desalojo por el banco. Al escuchar la historia del hombre, Armando lo comprendió completamente. Él había hecho lo mismo por su Lucía, sin embargo, él tenía buenas condiciones financieras. Pero en su caso, los médicos no garantizaron que su esposa mejoraría. Esto podría ocurrir, pero era raro y casi imposible de suceder. Entonces, Armando supo inmediatamente que debía albergar al hombre con su hijo. Después de ayudar a Santiago y su hijo a instalarse, Armando regresó al cuarto de Lucía acercándose a su esposa. Observándola acostada serenamente, no pudo evitar pensar si no estaría perdiendo su capacidad de lidiar con la realidad. ¿Estaré imaginando cosas? Tal vez me confundí con la forma en que la dejé cuando salí del cuarto, murmuró para sí mismo, su voz casi inaudible. Lucía permanecía inmóvil, su rostro tranquilo contrastando con la tormenta de dudas en su mente. Mientras arreglaba las almohadas alrededor de Lucía intentando restablecer algún orden, sus manos temblorosas encontraron un sobre parcialmente escondido bajo un libro en la mesita de noche. Lo sacó, frunciendo el ceño al reconocer el logotipo de un hospital en la parte de atrás. Era una prescripción médica, pero no una cualquiera. El nombre del medicamento era desconocido para él y la fecha era reciente. ¿Qué es esto?, preguntó Armando en voz alta, la confusión evidente en su voz. No había respuestas, solo el silencio que siguió. Volteó el sobre, leyendo el nombre de Lucía en el frente y la firma de un médico que nunca había escuchado. Las palabras uso continuo estaban subrayadas, haciendo que su estómago se contrajera con ansiedad. Santiago pasaba por el corredor y, al notar la creciente aflicción de Armando, dio un paso adelante. «Señor, ¿hay algo que podamos hacer para ayudar?» La preocupación era genuina y Armando se dio cuenta de que, incluso en su propia casa, tal vez necesitaba más ayuda de la que le gustaría admitir. «No, gracias, Santiago. Necesito resolver esto por mi cuenta», respondió Armando, la voz baja. Se sentó al lado de la cama de Lucía, sosteniendo la prescripción con dedos temblorosos. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó, más al vacío que esperando una respuesta. «Dame alguna señal si alguien te ha hecho mal». «Necesito una mirada para entenderte», dijo, temiendo que alguien intentara algo contra su esposa. Los pensamientos de Armando giraban descontroladamente. El descubrimiento de la prescripción desconocida era solo la punta del iceberg. «¿Estoy volviéndome loco o hay algo muy malo sucediendo aquí?», se preguntaba, el peso de la incertidumbre presionándolo más que la responsabilidad de sus negocios. Jamás lo había hecho. «No recuerdo este medicamento», dijo él leyendo el papel nuevamente. La sensación de nerviosismo crecía. La casa era demasiado grande, los pasillos demasiado largos, cada sombra ahora una amenaza contra su esposa. Armando sabía que necesitaba descubrir la verdad, no solo para tranquilizar su mente, sino para proteger a la mujer que amaba. Armando decidió que era mejor no alarmar a Lucía, podría ser solo una serie de equivocaciones. Estaba muy cansado,
Quizás había olvidado el nombre de algún medicamento o la forma en que había dejado a su esposa. Decidido a dejar eso de lado, Armando comenzó a preparar a Lucía para el día. Con delicadeza, ajustó la silla de ruedas al lado de la cama, transfiriendo a su esposa a ella con movimientos cuidadosos y practicados. El rostro de Lucía mantenía la serenidad habitual, pero Armando, cuya frente estaba fruncida por la preocupación, cargaba un peso que se profundizaba con cada nuevo misterio. «Vamos a bajar, querida. Puedes ver tu novela mientras tomo mi café», dijo Armando. Había estado tan apresurado en ayudar a sus nuevos huéspedes que se había olvidado de tomar su café matinal. Con un gran esfuerzo, intentaba reconstruir una sensación de normalidad que él mismo no sentía. Armando posicionó a Lucía frente al televisor y puso el canal de novelas que tanto le gustaba. La escena mostraba a una pareja joven prometiendo amor eterno, un contraste agudo con la tensión silenciosa entre Armando y el ambiente. A Lucía le encantaba ver novelas, recordó él, recordando con cariño el tiempo en que su esposa le contaba cada episodio de lo que veía. Dejando a Lucía entretenida, Armando se dirigió a la cocina para preparar su café, sus pensamientos aún volcados hacia la prescripción médica misteriosa y la sombra fugaz del día anterior. El sonido de la televisión, un murmullo constante en el fondo, de repente cambió al tono serio de un noticiero. Armando se detuvo, la taza de café congelada a medio camino de sus labios. Volvió rápidamente a la sala. El canal había cambiado a las noticias, algo que Lucía raramente veía. «Dejé en el canal de novelas, ¿no es así?», murmuró para sí mismo mientras miraba el control remoto que estaba sobre el piano. Armando tomó el control, examinándolo como si pudiera encontrar en él las respuestas a sus dudas crecientes. Se volvió hacia Lucía, cuya atención aún estaba en la pantalla, aparentemente ajena al cambio. «¿Viste quién cambió el canal?», preguntó suavemente, sabiendo que no recibiría respuesta, pero incapaz de alejar la necesidad de preguntar. La respuesta vino en forma de silencio, un silencio que parecía llevar consigo el peso de secretos no dichos. Armando sentía que la realidad a su alrededor se deslizaba hacia algo que apenas reconocía, y cada pequeño evento inusual solo añadía capas a una situación ya complicada. «Está pasando algo aquí, Lucía, y voy a descubrir qué es», dijo él más para sí mismo, mientras una resolución firme comenzaba a formarse en su pecho. Necesitaba respuestas, y las buscaría donde fuera necesario. Con el control remoto aún en sus manos, Armando decidió que su primera parada sería el consultorio del doctor Márquez, el médico que recetó el medicamento misterioso. Entonces, decidió marcar una consulta temiendo que alguien la hubiera llevado al médico en su ausencia. Sabía que ninguno de los empleados haría eso, pero ¿quién podría desear llevar a su esposa a otro especialista? Después de una llamada, tenía una consulta programada para su esposa con el médico para la semana siguiente. En una mañana soleada que prometía otro día de tranquilidad superficial, Armando estaba organizando algunos documentos en la biblioteca cuando decidió hacer una pausa para verificar a Lucía. Al subir las escaleras, su pensamiento aún resonaba con las incertidumbres de los últimos días. Entrando en el cuarto, esperaba encontrar a Lucía como siempre, inmóvil y tranquila, pero lo que vio lo hizo detenerse abruptamente. Lucía estaba sentada junto a la ventana, pero no como él la había dejado. Sus pies, antes siempre descalzos o cubiertos por zapatillas ortopédicas, ahora estaban calzados con zapatos comunes, los mismos que ella usaba antes del accidente. La visión era tan fuera de lo común que por un momento Armando dudó de lo que sus ojos veían. «Lucía, ¿cómo ocurrió esto?», preguntó él, la voz llena de una mezcla de sorpresa y acusación. Ella no respondió, solo lo miró con una expresión neutra que no revelaba nada. Armando se acercó, examinando los zapatos. Eran definitivamente los de ella, pero ¿cómo podría haberlos puesto? Todos los empleados de la casa ya habían salido. Además, Santiago y su hijo estaban ambos fuera de la mansión, comenzando a reconstruir sus vidas. El hombre se despidió de él temprano por la mañana, llevando al hijo al colegio antes de ir a una de sus entrevistas de trabajo. Había avisado que tardaría en llegar porque intentaría encontrar una casa para ellos, en caso de conseguir un empleo. Armando y su esposa estaban solos, y una vez más, era como si alguien hubiera entrado allí o estuviera jugando con sus sentimientos. Movido por un impulso, Armando comenzó a buscar en el cuarto.
buscando alguna pista que pudiera explicar la situación. Al abrir el cajón del armario de Lucía, sus manos encontraron algo inesperado, un conjunto de llaves que él no reconocía. Sosteniéndolas, sintió el peso de otro misterio añadido a la lista creciente. ¿De dónde salieron estas llaves? Lucía, ¿alguien estuvo aquí contigo? Hablaba más para sí mismo, pues sabía que no recibiría respuestas de ella. Las llaves frías en su mano parecían susurrar secretos que él estaba ansioso, pero temeroso, de descubrir. Regresando al lado de Lucía, Armando se sentó, intentando conectar los puntos. Alguien debe estar entrando en la casa sin mi conocimiento, pero ¿quién? ¿Y por qué? Las preguntas giraban en su cabeza, cada una sin respuesta. Decidido a encontrar explicaciones, Armando sabía que necesitaba actuar. «Voy a descubrir qué está pasando aquí», dijo firmemente, más para reafirmar su propia determinación. «Y estas llaves deben abrir algo aquí dentro», dijo. Con un nuevo objetivo en mente, comenzó a planear cómo investigaría cada cerradura de la casa, determinado a descubrir lo que se le estaba ocultando. Mientras dejaba el cuarto con las llaves en mano, una sensación de vigilancia recorrió su espina dorsal. Era como si las paredes de la casa observaran cada movimiento suyo, guardando los secretos que él estaba desesperado por desvelar. Armando pasó la mayor parte del día en un estado de alerta constante, probando cada cerradura con el conjunto de llaves misteriosas. A pesar de sus búsquedas meticulosas, ninguna puerta parecía corresponder a las llaves en su mano. Con cada intento frustrado, la sensación de ser observado crecía. Las paredes de la casa parecían cerrarse a su alrededor, cada sombra una testigo silenciosa de su creciente paranoia. Al anochecer, exhausto y sin respuestas, Armando decidió verificar a Lucía nuevamente antes de permitirse un breve descanso. Al acercarse a la sala de estar, el sonido de la televisión baja llenaba el ambiente, una normalidad aparente que no hacía justicia a la turbulencia en su mente. Sin embargo, lo que encontró en la sala hizo que su corazón se detuviera. Lucía estaba sentada en el sofá, una posición imposible de alcanzar sola dada su condición. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero su postura era rígida, como si hubiera sido colocada allí por otra persona. «Lucía», Armando exclamó corriendo hacia ella. Su mirada barría la sala en busca de algún intruso oculto. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó él, mirándola a los ojos en busca de alguna pista. Lucía, sin embargo, permanecía en silencio, su mirada distante y desenfocada. Fue entonces cuando él escuchó, casi inaudible, las palabras que le helaron la sangre. «No deberían estar aquí». Armando se congeló, la frase resonando en su mente. «¿Qué dijiste, Lucía?», preguntó rápidamente, inclinándose más hacia ella. Pero ella ya había vuelto a su estado habitual de silencio, su expresión vacía, como si ninguna palabra hubiera escapado de sus labios. Perturbado, Armando retrocedió, observando a Lucía con una mezcla de confusión y desesperación. Comenzó a cuestionar su propia cordura, preguntándose si las palabras habían sido reales o solo el fruto de su imaginación atormentada. «Estoy escuchando cosas ahora. ¿Es esto lo que el estrés me está haciendo?», murmuró para sí mismo, y para aclarar con Lucía, frotándose las sienes en un vano intento de aclarar sus pensamientos. Decidido a no dejar pasar el incidente sin investigación, Armando recorrió la sala examinando cada rincón, cada posible escondite, pero todo estaba como siempre había sido, sin señales de intrusión. Armando sentía el peso de los eventos recientes presionando su pecho mientras caminaba por los pasillos de su casa, tratando de mantener la calma en medio del torbellino de emociones y sospechas que lo asolaban. La casa, normalmente un santuario de paz, ahora parecía un escenario para secretos oscuros y revelaciones no dichas. Decidido, Armando juró para sí mismo que buscaría un médico para ver si estaba paranoico. Sin embargo, cada día la situación empeoraba. Algunos días después, mientras se dirigía al cuarto de juguetes, el sonido de la risa ligera de Diego, hijo de Santiago, flotaba por el aire. Armando intentaba prepararse para cualquier cosa, pero nada podría haberlo preparado para la escena que encontró. Caminó silenciosamente por el pasillo para no anunciar su llegada a Diego. Quería sorprender al niño y darle un juguete de regalo. Sin embargo, al mirar a la sala donde Diego estaba,
hizo que el choque recorriera el cuerpo de Armando. Lucía, cuya condición la confinaba habitualmente a una expresión serena e inmóvil, ahora exhibía una sonrisa genuina mientras observaba a Diego, el hijo de Santiago, jugar en el suelo. El niño no se percató de nada, pues estaba entretenido con un conjunto de bloques de construcción, completamente absorto en la construcción de una pequeña torre. Lucía, sentada en su silla posicionada estratégicamente para verlo, parecía diferente. Su mirada seguía cada movimiento del chico con una atención que Armando no había visto en años. Lo que más lo sorprendió, sin embargo, fue el momento en que uno de los bloques rodó lejos de Diego. Sin pensarlo, Lucía dio una leve patada con el pie al juguete, empujándolo de vuelta cerca del chico. Una acción tan fluida y natural que Armando tuvo que sostenerse en la puerta para no caer de sorpresa. «¿Lucía?» La voz de Armando temblaba, mezclando choque y un atisbo de esperanza. La mirada de la mujer se volvió hacia él, el sonrisa desapareciendo instantáneamente, y su rostro volvió a la expresión neutra y paralizada de siempre. Era como si la mujer vibrante de segundos atrás fuera solo una ilusión. Armando se acercó, la mente girando con las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Se agachó junto a ella, sujetando su mano, que estaba fría e inmóvil como de costumbre. «Lucía, tú estabas sonriendo hace poco y moviste el pie», susurró, casi con miedo de hablar más alto y romper el frágil momento. Ella no respondió y no había ningún indicio de reconocimiento en sus ojos. Armando miró a Diego buscando alguna explicación. El niño, percibiendo la seriedad del adulto, se encogió un poco. Yo solo estaba jugando, señor, a la SRA. Lucía le gusta mirar», dijo él, su voz llena de incertidumbre. Armando se puso de pie, el corazón latiendo con una mezcla de confusión y una nueva determinación. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. «Gracias, Diego, puedes seguir jugando», dijo él gentilmente antes de salir de la habitación. «Te traje un regalo para ti», le dijo, entregándole el paquete con un cochecito al niño, quien le agradeció lleno de euforia infantil. Después de interactuar con el niño, Armando sabía que algo estaba mal allí. Mientras caminaba de regreso a la sala de estar, Armando pasó nuevamente junto a Lucía, quien permanecía inmóvil y distante. Sin embargo, el breve destello de algo más, algo que indicaba que ella podría estar consciente y tal vez incluso capaz de interactuar, avivó una chispa de esperanza en su corazón cansado. Al mismo tiempo, una nueva ola de miedo lo asaltó. Si Lucía estaba consciente, ¿qué más le estaban ocultando dentro de su propia casa? Al detenerse en la sala, Armando miró ansiosamente por la ventana, buscando reflexivamente cualquier señal anormal. Fue entonces cuando vio a través de las cortinas ligeramente transparentes una figura escondida en el borde del jardín, parada frente a la casa. La figura desapareció en el momento en que sus ojos se enfocaron, dejándolo con más preguntas que antes. ¿Quién estaba observando? ¿Y qué querían con Lucía o con él? Tras el incidente en el jardín, la inquietud de Armando se transformó en acción decisiva. Ya no podía ignorar los signos de que algo extraordinario, tal vez siniestro, estaba sucediendo bajo su propio techo. Con determinación firme, instaló cámaras de seguridad en puntos estratégicos dentro de su casa. Una medida que esperaba revelar la verdad detrás de los comportamientos misteriosos de Lucía. Las cámaras fueron discretamente posicionadas para monitorear todas las áreas comunes y especialmente la habitación donde Lucía pasaba la mayor parte del tiempo. Armando pasó las horas siguientes en su oficina, observando las grabaciones en vivo en su computadora. La imagen mostraba a Lucía exactamente como siempre la había visto en los últimos meses. Inmóvil, serena, aparentemente incapaz de cualquier movimiento independiente. Incansable, Armando decidió hacer una prueba final. Entró en el cuarto de Lucía y, con una voz llena de emoción reprimida, anunció que necesitaba salir pero que pronto volvería. Sus ojos encontraron los de ella, buscando algún signo de comprensión o engaño. Al no haber respuesta perceptible de Lucía, salió, cerrando la puerta tras de sí suavemente. Armando observaba ansiosamente el monitor en el silencio de su oficina, la tensión palpable en el aire mientras el tiempo pasaba monótonamente, marcando cada segundo de espera. Entonces, como si quebrando la calma antes de una tormenta, Lucía comenzó a moverse en la pantalla.
los brazos primero, extendiéndose lentamente, luego las piernas y en poco tiempo estaba de pie, bailando con una gracia que Armando pensó haber sido perdida para siempre. El shock de esa revelación hizo que saltara de la silla, el rostro pálido tomado por la incredulidad. Con el corazón latiendo a descompás, corrió de vuelta al cuarto. Al abrir la puerta, el sonido de las bisagras resonó como un trueno. Lucía aún estaba bailando, perdida en un mundo que solo ella conocía. Al notar a Armando, su cuerpo se detuvo y la mirada de sorpresa rápidamente se transformó en pánico. En un movimiento torpe, tropezó y cayó retomando la posición paralizada habitual. «Lucía», Armando gritó corriendo hacia ella. Con cuidado la ayudó a volver a la silla de ruedas, su mente girando en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. «¿Cómo puedes? No entiendo». Las lágrimas en los ojos de Lucía eran las únicas testigos de su agonía interna. Mientras ella miraba a Armando, incapaz de formular una respuesta. Armando, dominado por una mezcla de ira, traición y una preocupación devastadora, luchaba para mantener la voz estable. «Puedes caminar todo este tiempo, podías moverte». El silencio de ella era una respuesta que cortaba más profundamente que cualquier palabra podría hacerlo. Armando retrocedió, las emociones hirviendo dentro de él. Necesitaba respuestas, pero también tiempo para procesar aquella revelación impactante. ¿Por qué, Lucía? ¿Por qué mentir sobre esto? Su voz era un susurro tembloroso, cargado de dolor. Sentado frente a Lucía, el espacio entre ellos cargado de tensión y desilusión, Armando la observaba cuidadosamente, tratando de descifrar los pensamientos detrás de sus ojos llorosos. «Lucía, necesito saber qué está pasando aquí», dijo él, la voz una mezcla de frustración y súplica. «¿Por qué ocultaste esto de mí? ¿Cómo pudiste...?» Lucía comenzó a abrir la boca, sus palabras vacilantes y su voz casi un susurro. «Armando, yo...» Pero antes de que pudiera continuar, el celular de Armando sonó, interrumpiendo el silencio tenso. Miró el visor, un número desconocido que solo añadía otra complicación a su vida. «¿Sí?», contestó Armando, su voz forzando una calma que no sentía. «Señor Salazar, aquí es el doctor Márquez. Su esposa hizo uno de los exámenes con nosotros. Imagino que sea este el motivo que le hizo marcar una consulta para la próxima semana. Sin embargo, necesito que se adelante y venga antes de esta fecha. Hay algo que necesita saber sobre los exámenes recientes de su esposa. Hay algo incorrecto con ellos». La voz del médico era urgente, cargada de una gravedad que instantáneamente puso a Armando en alerta. «¿Qué está mal? Doctor, hable claramente», Armando preguntó sintiendo su corazón acelerarse. Eran demasiadas informaciones al mismo tiempo. ¿Y si es esa la razón de la mejora de Lucía? ¿Y si ella pudiera empeorar?, se preguntaba él, rezando para que todo estuviera bien. «Es mejor que discutamos esto en persona. Hay cosas que no puedo explicar por teléfono, pero es serio, y usted necesita venir al hospital. Avisaré a mi secretaria que no necesitan marcar una consulta, pueden venir directamente a mi oficina en cualquier momento», insistió el doctor Márquez. Colgando el teléfono, Armando miró a Lucía, su mirada dura. «Tendremos que ir al hospital». El tono era de mando, pero las palabras eran una invitación a la verdad que tanto buscaba. Lucía, finalmente encontrando su voz, reveló una mezcla de miedo y alivio transpareciendo en sus palabras temblorosas. «Armando, tenía miedo de darte esperanzas de nuevo. Después de lo que pasó la última vez, no podría soportar la idea de verte pasar por todo de nuevo, en caso de que volviera a quedar paralizada. He tenido momentos de mejoría, pero siempre con miedo de retroceder. No quería que sufrieras conmigo en ese ciclo interminable. No quise darte esperanzas y luego quitártelas. Lo siento por mentir», dijo ella, poniendo la mano en sus ojos para limpiar las lágrimas. Fue un movimiento fácil, como si hubiera estado practicándolo durante mucho tiempo. «¿Cómo es esto posible?», se preguntaba él. Armando escuchaba la confusión y el dolor en su rostro lentamente dando paso a una comprensión reticente. «Lucía, ¿no crees que debería tener la elección de pasar por esto contigo? De apoyarte no importa lo que ocurriera?» Su voz creció en intensidad, una mezcla de tristeza y frustración. «Prometimos estar juntos en la salud y en la enfermedad,
Me mentiste, me hiciste creer que no podías moverte. No sé cómo procesar esto, si debo sentirme agradecido o traicionado, respondió él con sinceridad. Lucía bajó la cabeza, sus manos temblando en su regazo. Lo sé, Armando, y me arrepiento todos los días, pero verte cuidar de mí, la tristeza en tus ojos, era demasiado. Pensé que sería mejor que creyeras que no había esperanza hasta que supiera que mi mejoría era definitiva. ¿Creer? Armando casi rió, pero el sonido era amargo. No hay en qué creer, Lucía, no cuando todo ha sido una mentira. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, intentando procesar la avalancha de emociones. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías mantener esto oculto? ¿Y qué más estás escondiendo de mí? Antes de que Lucía pudiera responder, un sonido estridente vino del piso de arriba, cortando la tensión entre ellos como una hoja afilada. Armando se detuvo, su atención desviada hacia el techo. Ese ruido viene del ático. Lucía agarró el brazo de Armando, su agarre firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Armando, ten cuidado. No sabemos qué hay allí arriba. Armando asintió, la determinación asentándose en su rostro. Quédate aquí. Voy a ver qué es. Necesitamos saber si hay algo más amenazando nuestra casa, además de las mentiras, dijo él, sintiéndose extraño por interactuar con su propia esposa. Iré contigo, respondió Lucía, pareciendo preocupada por su marido. Dios, perdóname. Sé que esto es un milagro, solo que no me gustan las mentiras, pero agradezco verte completamente curada, rezó él con sus pensamientos confundidos. Subiendo las escaleras hacia el ático, Armando sentía cada latido de su corazón resonando en el silencio casi palpable de la casa. Lucía se movía lentamente detrás de él y se detuvo, tan nerviosa como Armando se sentía. El ático estaba sumido en sombras. Solo la luz débil del pasillo iluminaba parcialmente el espacio lleno de cajas antiguas y muebles cubiertos con lonas. Armando encendió la linterna que había traído consigo y comenzó a inspeccionar el espacio, la luz de la linterna cortando la oscuridad. De repente, la luz capturó algo inesperado, una figura retrocediendo rápidamente hacia la oscuridad más profunda del ático. A medida que se movía, la figura que había visto retroceder continuaba esquivándose hábilmente, manteniéndose siempre al margen de la luz. ¿Quién está ahí? Muéstrese, Armando exigió, su voz resonando en las paredes cubiertas de telarañas. Con un suspiro vacilante, la figura se detuvo, finalmente emergiendo de las sombras. Era Santiago, revisando algunas cajas antiguas. El hombre parecía abatido, con los ojos cansados y una expresión de desesperación. «Santiago, ¿qué haces aquí?», Armando preguntó, sorprendido y cauteloso. Notó la mirada sorprendida de Santiago al ver a Lucía caminando, una mezcla de confusión y asombro formándose en su rostro. «Yo estoy buscando algo», respondió Santiago, su voz débil. Sin embargo, levantó el rostro sorprendido al ver a Lucía de pie al lado de Armando, en lugar de en la silla de ruedas. El visitante estaba lleno de preguntas en su mirada por la mejora repentina de la dueña de la mansión. «Algo muy importante para mí y para mi hijo. Pensé que podría estar aquí. Pero, Lucía, ¿estás caminando? ¿Cómo es posible?». La última parte salió como un susurro, su sorpresa apenas contenida por el cambio dramático en la condición de Lucía. Lucía, notando el choque de Santiago, ofreció una sonrisa débil, comprendiendo la magnitud de la sorpresa que su presencia de pie podría causar a quienes no sabían la verdad. Lucía asintió levemente con la cabeza, confirmando la observación de Santiago. «Sí, Santiago, ha sido un largo camino, pero estoy logrando recuperarme poco a poco», explicó ella, su voz suave transmitiendo una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Armando observaba la interacción, dándose cuenta del impacto que la situación tenía sobre Santiago. Decidió dejar las sorpresas de lado y enfocarse en lo que era más importante. «Santiago, dijiste que estabas buscando algo. ¿Qué exactamente es? ¿Cómo podemos ayudar?». Santiago vaciló, mirando sus manos temblorosas. «Es un amuleto, de mi esposa. Ella falleció hace algunos años, y este amuleto es todo lo que tengo para recordarla. Pensé que lo había perdido para siempre, pero luego recordé, una vez, cuando estábamos limpiando, pudo haber terminado aquí». Armando sintió un pinchazo de simpatía por el hombre. «Entonces busquemos juntos», dijo, decidiendo dejar de lado sus sospechas temporalmente.
Mientras buscaban juntos entre las cajas antiguas y los muebles cubiertos, Lucía se unió a ellos, apoyada en Armando. La tensión entre la pareja comenzó a dar paso a una comprensión tácita mientras colaboraban en la búsqueda. La crisis en su matrimonio aún estaba presente, pero ese acto de ayudar a Santiago parecía ofrecer un camino para redescubrir la confianza y el amor perdidos. Finalmente, después de minutos tensos de búsqueda, Santiago levantó un pequeño paño enrollado de una caja polvorienta, desplegándolo cuidadosamente para revelar un pequeño amuleto de plata. «Aquí está», murmuró, con lágrimas llenando sus ojos. «Gracias, Armando, no tengo palabras para agradecer». «No es necesario, Santiago, somos amigos», interrumpió Armando, sintiendo una extraña paz al ayudar al hombre. Fue entonces cuando Armando notó una pequeña caja de madera escondida detrás de algunas viejas maletas. Curioso, la extrajo, encontrando dentro una serie de cartas atadas con una cinta roja. Reconoció inmediatamente la letra delicada de Lucía. «¿Qué es esto?», preguntó, su corazón latiendo más rápido al desatar la cinta. Armando se sentía tan desconfiado que un miedo a que su esposa lo estuviera engañando le recorrió la espina dorsal. «Son cartas que escribí para ti», habló Lucía suavemente acercándose. «Después de mi accidente, cuando comencé a mejorar, escribía sobre mis miedos, mis esperanzas. Tenía miedo de volver a enfermarme, de terminar de nuevo en la silla». Armando hojeó las cartas, cada línea una ventana al corazón y la mente de Lucía durante los días más oscuros. La honestidad cruda en ellas era dolorosa, pero también profundamente conmovedora. Miró a Lucía, viéndola no solo como su esposa, sino como una mujer que había luchado en secreto con sus propios demonios internos intentando protegerlo del dolor. «Lucía, comenzó él, su voz fallando. Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo. «Lee, Armando, tal vez así puedas entender». Santiago dejó al matrimonio solo, comprendiendo la situación. Juntos, en el ático oscuro, rodeados de reliquias de un pasado que ambos pensaban entender, comenzaron a confrontar las verdades y los secretos que habían moldeado su presente. Armando sostenía las cartas de Lucía. Cada palabra impresa en las páginas resonaba profundamente en su corazón. Lucía, a su lado, lo observaba con una expresión de vulnerabilidad y esperanza, como si cada frase que él leía pudiera de alguna manera reconstruir o destruir lo que quedaba de su matrimonio. «Lucía, estas cartas muestran un lado tuyo que nunca conocí. El miedo, el dolor, la esperanza. ¿Por qué elegiste llevar todo esto sola?». Armando preguntó, su voz cargada de emoción. «Quería protegerte, Armando», respondió Lucía, su voz temblorosa por la emoción. «Después de todo lo que pasamos, no quería que vivieras en la montaña rusa de mi recuperación. No quería que sufrieras más», dijo ella, llorando. Armando suspiró profundamente, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración y confusión. «Lucía, prometimos estar juntos, para lo bueno y para lo malo. Esconder esto de mí. Eso me hirió más que cualquier verdad pudiera. Estaré a tu lado, estés en la silla o de pie. Es un placer compartir la vida contigo de cualquier manera». Los dos quedaron en silencio por un momento, el sonido distante del viento golpeando las tejas del ático llenando el espacio entre ellos. Armando continuó hojeando las cartas, cada línea revelando más del tormento silencioso que Lucía había enfrentado. «Entiendo tus razones por haberlo escondido. En el fondo yo también intentaría protegerte de una decepción», Armando finalmente dijo, cerrando el paquete de cartas con un suspiro pesado. «La cuestión ahora es, ¿podemos superar esto? ¿Puedo yo? ¿Podemos nosotros perdonar y reconstruir?» Lucía alcanzó la mano de Armando sosteniéndola entre las suyas. «Espero que sí, porque te amo, Armando. Y estoy más que lista para enfrentar el futuro juntos, no importa lo que traiga». Armando miró a Lucía, sus ojos buscando en los de ella la sinceridad que las cartas habían revelado. Estaba a punto de responder, la tensión entre ellos a punto de resolverse cuando Lucía, pálida, tambaleó de repente. «¡Lucía!», exclamó Armando soltando las cartas y sosteniéndola antes de que cayera. Lucía se desmayó en sus brazos, su piel fría y pálida al tacto. «Lucía, háblame, por favor». Armando llamó, el pánico elevando su voz. Sin respuesta de ella, Armando rápidamente tomó su celular para llamar a emergencias. Mientras marcaba,
Su corazón latía descontroladamente, cada segundo pareciendo una eternidad. «Por favor, sea rápido», susurró al teléfono, su voz temblando. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de la ambulancia acercándose. Armando sostenía a Lucía, el miedo y la preocupación consumiendo sus pensamientos. Mientras esperaba a los paramédicos, se preguntaba si la condición de Lucía era más grave de lo que cualquiera de ellos imaginaba, recordando la solicitud del doctor Márquez. La luz azulada de las sirenas parpadeaba a través de las ventanas del hospital mientras Armando corría por los corredores estériles, empujando la silla de ruedas de Lucía. El silencio sofocante solo era interrumpido por el sonido de pasos apresurados y el eco de voces distantes. Lucía, aún pálida e inconsciente, parecía frágil bajo la luz fría de los corredores del hospital. Al llegar a la sala de emergencias, los médicos rápidamente rodearon a Lucía, llevándola a una sala de exámenes. Armando se quedó afuera, su corazón latiendo como un tambor en su pecho, cada latido resonando con miedo y ansiedad. Caminaba de un lado a otro, sus manos temblando, incapaces de aquietarse. Finalmente, después de una espera que pareció eternidades, el doctor Márquez se acercó, su rostro serio transmitiendo noticias que Armando temía escuchar. «Señor Salazar, ¿podemos hablar?» Armando asintió siguiendo al médico hasta una pequeña sala. «¿Cómo está ella, doctor? ¿Es grave?» El doctor Márquez suspiró mirando directamente a los ojos de Armando. Su esposa tuvo un pico de estrés muy grande, eso agravó su condición, pero ahora está estable. Necesitamos mantenerla bajo observación durante las próximas horas. El doctor suspiró antes de volver su mirada a Armando. Le había llamado precisamente para mantenerlo informado sobre los resultados de los exámenes más recientes, que mostraron una actividad neurológica atípica. Armando frunció el ceño, preocupado. ¿Actividad neurológica atípica? ¿Qué significa eso, doctor? El doctor Márquez vaciló, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Los exámenes indicaron que hay una mayor actividad en áreas del cerebro responsables por el movimiento voluntario. Esto es inusual, considerando el historial de parálisis de Lucía. Esto sugiere que ella puede tener la capacidad de controlar sus movimientos más de lo que entendíamos anteriormente, revelando un potencial que no era evidente antes. El médico continuó. Esto es algo que necesitamos investigar más a fondo. Podría ser una ventana para nuevas formas de tratamiento y quizás incluso mejoras en la calidad de vida de Lucía. Pero también es crucial que administremos su estrés cuidadosamente, pues puede tener efectos adversos. Armando asintió, absorbiendo la información. Entonces, lo que viste en los exámenes te preocupó lo suficiente como para llamar... Exactamente, confirmó el doctor Márquez. Era crucial que estuvieras al tanto de este nuevo hallazgo lo más rápido posible, para que pudiéramos discutir las implicaciones juntos y decidir sobre los próximos pasos con todo el conocimiento en mano y empezar el tratamiento. Armando se sentó, el alivio mezclado con la preocupación aún pulsante. ¿Ella estará bien? ¿Continuará caminando definitivamente?, preguntó Armando estremeciéndose. Estamos haciendo todo lo posible. Aparentemente, con el tratamiento adecuado y también con la mejora del estrés, su movilidad continuará definitivamente, afirmó el médico. Pero necesito que entiendas algo importante, señor Salazar. Durante nuestras conversaciones, Lucía expresó preocupaciones continuas sobre ti. Tal vez eso haya sido un factor de nerviosismo. ¿Conmigo? Armando frunció el ceño, confundido. Sí. Ella temía mucho por tu salud emocional, por el impacto que su condición podría tener en ti. Esto parece haber contribuido significativamente a su estrés. Estaba constantemente preocupada por protegerte, tal vez incluso más que a sí misma. Las palabras del médico impactaron a Armando con la fuerza de una tormenta. Se recostó en la silla, el peso de esas revelaciones haciéndolo sentirse tanto exhausto como iluminado. Yo no tenía idea, murmuró, las piezas de un rompecabezas doloroso finalmente encajando. Es común en casos como este, continuó el doctor Márquez. El amor puede llevarnos a tomar decisiones difíciles. Creo que Lucía hizo lo que pensó que era mejor para protegerte, incluso si eso significaba un gran costo para ella misma. Su esposa tenía pocas posibilidades de volver a caminar, es un milagro que lo haya logrado. Sé que hiciste todo lo posible con el tratamiento y la fisioterapia, sin embargo, aún así,
Es casi un milagro. Armando reflexionaba sobre esas palabras. La imagen de Lucía luchando sola con sus miedos y protegiéndolo de su propio dolor, llenándolo de una mezcla de admiración y tristeza. Sabía lo que necesitaba hacer. Levantándose, determinado, Armando volvió al lado de Lucía, sosteniendo su mano mientras ella descansaba, aún inconsciente. «He estado pensando en todo lo que has hecho, todo el sacrificio», susurró, aunque sabiendo que quizás ella no podría oírlo. «Y he decidido... Te perdono, Lucía, ahora entiendo y no importa lo que suceda, estaremos juntos en esto, superaremos esto juntos». Mientras hablaba, una lágrima se deslizaba por el rostro de Lucía, como si, de alguna manera, pudiera sentir la sinceridad y el amor en las palabras de Armando. En el pasillo silencioso del hospital comenzaba un nuevo capítulo para la pareja, marcado por una comprensión más profunda y una promesa renovada de apoyo y amor incondicional. En los días que siguieron a la hospitalización de Lucía, el hospital se convirtió en un lugar de curación no solo física, sino también emocional. Mientras Lucía se recuperaba, Armando permanecía a su lado, cada momento compartido ayudando a reparar las fisuras que se habían formado en su matrimonio. «He estado pensando mucho», comenzó Armando durante una tarde tranquila, mientras miraban por la ventana de la habitación del hospital, observando cómo el sol poniente teñía el cielo de naranja y rosa. «Sobre nosotros, sobre todo lo que hemos pasado, creo que necesitamos hacer algunos cambios, empezar de nuevo». Lucía, ahora más fuerte, sostuvo la mano de Armando. «Estoy de acuerdo. Ambos guardamos secretos, miedos. Es hora de ser completamente honestos el uno con el otro. Sin más medias verdades, sin más protecciones exageradas». Armando asintió, apretando la mano de ella. «Sí, honestidad completa en todo. Vamos a reconstruir nuestra vida juntos, pero esta vez con todas las cartas sobre la mesa. Nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros sueños». «Yo quiero eso», dijo Lucía suavemente. «Quiero que confiemos el uno en el otro como nunca antes. Aunque el futuro nos asuste, al menos lo enfrentaremos juntos, sin barreras entre nosotros». En los días siguientes pasaron horas hablando sobre planes futuros y resolviendo malentendidos pasados. Discutieron abiertamente sobre el tratamiento de Lucía, con Armando involucrándose activamente en las decisiones médicas y de rehabilitación. La curación de Lucía era definitiva, decían los médicos, así que aprovechaban para celebrar siempre que podían. Cuando Lucía finalmente recibió el alta del hospital, la pareja volvió a casa, decididos a renovar su compromiso el uno con el otro. Comenzaron por renovar la casa, cambiando muebles de lugar y decorando con colores que simbolizaban un nuevo comienzo. Cada cuadro colgado y cada cortina nueva era una metáfora para los cambios en sus vidas. Una noche, mientras cenaban en su renovado comedor, Armando sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Lucía, quiero que esto simbolice nuestro nuevo comienzo», dijo él, abriendo la caja para revelar un par de nuevas alianzas. Lucía miró las alianzas, lágrimas brillando en sus ojos. «Armando, esto significa tanto para mí. Sí, vamos a empezar de nuevo, más fuertes y más unidos que nunca». Intercambiaron las nuevas alianzas bajo la luz suave de las velas. Cada anillo una promesa de amor, honestidad y un futuro compartido. Con cada día que pasaba reforzaban su compromiso, enfrentando juntos las consultas médicas de Lucía y planeando viajes y actividades que antes habrían sido pospuestas por miedo a lo incierto. En una tarde clara y soleada, Armando y Lucía renovaron sus votos en una pequeña ceremonia en el jardín de su casa, rodeados por amigos y familiares. Santiago y Diego, que ahora vivían en una casa cercana a Lucía y Armando y solían visitarlos los fines de semana, se habían convertido prácticamente en familia. Era una alegría para la pareja tenerlos en un momento de celebración tan importante para ellos. La simplicidad del evento reflejaba su nuevo enfoque hacia la vida, auténtico, claro y lleno de esperanza. «Ante todos los que amamos, reafirmo mi amor por ti, Lucía. Con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos enfrentado, te elijo de nuevo todos los días», declaró Armando mirando a los ojos de Lucía, que brillaban con amor y gratitud. «Yo también te elijo a ti, Armando», respondió Lucía, su voz firme y llena de emoción. «A través de todo eres mi compañero, mi mejor amigo, mi amor. Juntos no hay nada que no podamos enfrentar». Mientras todos aplaudían, la pareja compartió un beso,
sellando sus promesas renovadas. En el horizonte de sus vidas, las sombras del pasado se habían disipado, dejando solo luz y la promesa de días llenos de amor y comprensión mutua. En sus propias palabras y acciones, habían escrito el capítulo final de su historia de superación, un testimonio de que el amor, cuando está anclado en la verdad, puede enfrentar las tormentas más duras. Unas semanas después, un nuevo descubrimiento salió a la luz que aclaró aún más los misterios que rodeaban la casa. Durante una tarde tranquila, mientras Armando cuidaba del jardín, notó un movimiento en el rincón de su ojo. Volviéndose rápidamente, esperaba confrontar a un intruso, pero en cambio, vio algo mucho menos siniestro, aunque sorprendente. Era un gran perro, un San Bernardo que pertenecía a los vecinos. El animal parecía haber encontrado una manera de entrar al patio de Armando a través de una pequeña apertura en la cerca que ambos compartían. Armando observó al perro por un momento antes de guiar al animal de vuelta a su propio patio. Después de asegurarse de que el perro estaba seguro, fue a hablar con los vecinos. Durante la conversación, descubrió que el perro tenía la costumbre de escaparse de vez en cuando, explorando los alrededores, incluyendo el patio de Armando. Armando, aliviado por finalmente entender la fuente de los ruidos misteriosos y los movimientos en el patio, sintió un peso levantarse de sus hombros. De vuelta en casa, Armando compartió el descubrimiento con Lucía, quien se rió de la situación. El entendimiento de que los ruidos eran causados por un perro curioso y no por una amenaza real trajo una nueva ligereza al ambiente del hogar. Esto les ayudó a sentirse más seguros y menos ansiosos, permitiéndoles concentrarse en reconstruir su vida juntos sin el miedo constante de intrusos o peligros ocultos. Años después, la vida de Armando y Lucía se había transformado en una serie de aventuras y crecimiento compartido. Cada año traía consigo desafíos y triunfos, pero, lo más importante, traía más comprensión y amor entre ellos. La casa que una vez ecoó con los sonidos de la incertidumbre ahora resonaba con risas y conversaciones animadas. Armando y Lucía sabían que cada dificultad enfrentada había sido una lección, cada alegría compartida un milagro. La cura definitiva de Lucía era un recordatorio para ellos de que podían soñar, creer en un futuro mejor incluso cuando sus posibilidades eran pequeñas. Y así, de la mano, listos para lo que viniera, continuaron su viaje juntos, construyendo una vida de amor y cuidado mutuo. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.